Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. La clase ya está siendo grabada. Habiendo, después de haberles dado la bienvenida, ahora sí, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de esta primera parte con la que ustedes se encuentran, que son estas clases preparatorias, una instancia de nivelación para los aspirantes a ingreso de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste para el año 2026. Este módulo que ustedes van a estudiar es el módulo Derecho y Organización Jurídica y yo los voy a ir acompañando, como les dije al inicio. Para ello, quiero compartirles esta presentación que hicimos para poder contarles cómo vamos a desarrollar estos encuentros. Estas clases preparatorias de este módulo se van a desarrollar en 8 encuentros. Este es el primero de esos encuentros. Nosotros vamos a tener entonces el módulo Derecho y Organización Jurídica del Estado desde el día 15 de octubre hasta el día 25. ¿Sí? ¿Qué días y horarios tenemos? Los de miércoles a viernes de 19 a 21 horas y los días sábados de 9 a 11 horas, siempre en el mismo ID con el que hemos ingresado hoy. Estas clases tienen como objetivo poder acompañarlos a ustedes en la comprensión de los principales ejes conceptuales que hacen, en este caso, a lo que son los derechos humanos, la historia de los derechos humanos, el principio de igualdad como no discriminación desde un punto de vista formal y también el principio de igualdad de carácter estructural, sumado a que también vamos a analizar algunas cuestiones referidas a la interseccionalidad de la discriminación. La idea nuestra es que ustedes puedan fortalecer sus competencias básicas para iniciar esta carrera de abogacía en la Facultad de Derecho. Acá les dejo un cronograma que también está disponible en el campus virtual, al que ustedes ya tienen acceso, con las distintas fechas y que vamos a ir trabajando en cada una de estas fechas. ¿Sí? Hoy vamos a hacer una presentación, como lo estamos haciendo, con una metodología del trabajo, cómo vamos a trabajar a lo largo de estas clases. Vamos a hacer algunas preguntas acerca de qué entendemos por igualdad, el concepto de los derechos humanos, la dignidad y el valor humano y algunas definiciones tanto de la doctrina como de organismos internacionales, en este caso de la Organización de Naciones Unidas. Y a partir de la clase que viene vamos a estudiar específicamente las características de los derechos humanos, la historia de estos derechos, cómo surgen, cuáles han sido esas revoluciones tan importantes para la conquista de los derechos civiles y políticos y también de los derechos económicos, sociales y culturales, todo lo que tiene que ver con la Declaración Universal sobre Derechos Humanos del año 1948 y los pactos del año 1966, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como les decía, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a dar 3 clases, miércoles, jueves y viernes, y el día sábado hacemos un repaso de las clases anteriores con actividades prácticas. Y después tenemos nuevamente miércoles, jueves y viernes. Ahí sí vamos a ingresar específicamente la semana que viene a ver todo lo que es igualdad en nuestro derecho y también igualdad en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Vamos a ver casos jurisprudenciales muy interesantes donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han ido desarrollando los distintos conceptos relativos a lo que es la igualdad, el alcance, cuáles son los fundamentos, las perspectivas y la aplicación práctica. Y finalmente, el sábado de la semana que viene, que es sábado 25 de octubre, vamos a hacer un repaso general de todo lo que estamos estudiando. ¿Sí? Durante estos 8 encuentros vamos a estudiar el material que ustedes ya tienen disponible, que es el material Igualdad, No Discriminación y Derechos Humanos, y lo vamos a ir haciendo de manera progresiva,
No se preocupen por eso, porque clase a clase vamos a ir estudiando, como les mostré recién en el programa, y también de manera participativa. Como les dije cuando estábamos dando la presentación, los tuve que silenciar a todos, pero si alguien quiere participar, quiere preguntar, quiere hacer algún tipo de aporte, después de haber leído un aporte que sea teórico, a partir de los conocimientos que ustedes tienen, levanta la mano y les damos la palabra, ¿sí? Vamos a organizar el trabajo de esta manera, como les había dicho, en cada semana se van a abordar 3 clases teóricas y el día sábado vamos a hacer ese repaso general y la segunda semana de la misma manera. ¿Para qué? Para poder asegurar una lectura acompañada, comprender los conceptos fundamentales y vinculados con los valores que se vinculan con el estudio del derecho, en este caso particular, con lo que es derechos humanos, principio de igualdad como no discriminación y principio de igualdad desde la igualdad estructural. La idea entonces, hoy, miércoles 15 de octubre, es poder conocernos, conversar acerca de cómo vamos a ir aprendiendo juntos durante estas clases preparatorias y vamos a recorrer el material de estudio. Supongo que alguna de las preguntas que ustedes ya tendrán es ¿de dónde saco el material si no lo tengo? Yo termino de grabar esta clase, cerramos la grabación y después sí vamos a comenzar con las preguntas para que ustedes puedan conocer cuáles o sacarse las dudas e ir conociendo cuáles son los materiales con los que vamos a trabajar y de dónde los pueden sacar, ¿sí? De dónde pueden obtener si todavía no han podido ingresar. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro entonces? Poder presentar la metodología de trabajo, esto es que ustedes se puedan organizar. ¿Y por qué lo hacemos desde el primer día? Porque les queremos transmitir que la manera en la que nosotros vamos a estudiar, qué es lo que les queremos dejar, es de una manera ordenada, de una manera prolija, porque si ustedes se pueden organizar a través de sus agendas, por supuesto de sus propios horarios, van a poder cumplir con sus objetivos a través de qué? De algo que es fundamental y que ustedes como estudiantes universitarios lo van a tener que hacer, que es planificar. Por eso, como les decía, no solamente les enseñamos o les vamos a enseñar o se van a transformar respecto de los conocimientos y las ideas en valores democráticos, sino también la transformación como personas, el crecimiento integral y en este caso lo que les queremos transmitir es la planificación como una de las herramientas fundamentales para poder lograr los objetivos. Así, vamos a organizar entonces, como les dije, los 8 encuentros. Vamos a explorar cuáles son las expectativas que ustedes tienen, por qué están estudiando esta carrera, por qué la eligen, cuáles son los intereses. Y, por supuesto, lo que nos va a guiar a lo largo de todos estos encuentros es una pregunta y que tiene que ver con ¿de qué hablamos cuando hablamos de igualdad? ¿En qué estamos pensando? ¿Vemos igualdades y desigualdades en la vida cotidiana? Por eso, para poder comenzar con esta clase y hacer este recorrido, me gustaría que primero pensemos, antes de contestar, ¿qué significa la palabra igualdad? ¿Podemos hablar de igualdad sin hablar de justicia? ¿Cuál es el rol que ustedes creen que tenemos los abogados y las abogadas? ¿Todos saben cuál es la función que tenemos los abogados y las abogadas? ¿Conocen de qué se trata esta hermosa profesión? ¿O todavía no sabemos, pero queremos estudiar porque nos dijeron que esto es una carrera adecuada o que tiene una buena salida laboral? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen al venir a estas primeras clases? Y por supuesto, querer inscribirse, ¿qué los ha motivado? Nos interesa poder acompañarlos en este recorrido porque sin duda es que el derecho es capaz de transformar la realidad cotidiana de las personas. Y eso es lo que vamos a ir estudiando a lo largo de estas clases. Entonces, para poder comenzar con el desarrollo de este cuadernillo que ustedes tienen para estudiar, la primera pregunta que les traigo para que reflexionemos
porque por supuesto, esto tienen que saber, el conocimiento se construye. ¿Qué significa que se construye? Se construye sobre lo que ya tenemos, sobre lo que ya sabemos. Nunca el conocimiento es desde cero. Nosotros vamos a ir construyendo un conocimiento, armando los conocimientos a partir de lo que ya sabemos. En algún momento escuchamos hablar acerca de la igualdad, de la no discriminación. Todos hemos escuchado nombrar a los derechos humanos, pero lo que nosotros vamos a empezar a trabajar en la Facultad de Derecho es a entender al derecho como una ciencia que tiene un objeto y que tiene un método de estudio. Y por eso esos conceptos que son coloquiales o que nosotros los entendemos en la vida cotidiana, cuando los vamos a traducir en ciencia, los vamos a pensar con otra mirada. Y en este caso, la pregunta que nos va a guiar es, ¿somos todos iguales? Y acá les traigo una pequeña imagen que nos ayuda a reflexionar y que tiene que ver con distintos lápices de colores. Todos los lápices iguales. Todos los lápices iguales. Bueno, esto es para que nosotros podamos pensar. Ahora bien, lo que vamos a hacer en este momento, a partir de este momento, es señalar o recorrer el cuadernillo de estudio con las ideas centrales que tiene. Y después sí, vamos a ir trabajando concepto por concepto, página por página, a partir del día de mañana. Lo que voy a hacer ahora es un pantallazo general muy amplio sobre todo lo que nosotros vamos a estudiar en este momento. La igualdad es un pilar esencial del sistema de derechos humanos. Fíjense que hablamos de los derechos humanos como un sistema de protección de los derechos humanos. Por eso vamos a decir que la igualdad es de la columna vertebral de los derechos humanos. Es esencial. No podemos hablar de derechos humanos si no tenemos el concepto de igualdad. Y no se trata solo de un ideal de carácter moral, no es moral, sino es jurídico. Es un principio jurídico que va a ir guiando todo el ordenamiento constitucional, es decir, vamos a encontrar el principio de igualdad en nuestra Constitución Nacional, que es la ley suprema, la ley fundamental que va a irrigar al resto del ordenamiento jurídico, sus principios y sus valores, pero también la igualdad es un elemento esencial del derecho internacional de los derechos humanos. Y lo vamos a estudiar también a este principio de igualdad en el marco del derecho internacional como una norma de jus cogens. Y ya vamos a ir explorando cada uno de estos conceptos. Comprender el principio de igualdad permite entender el sentido profundo que tiene el derecho, que es garantizar la dignidad de todas las personas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué existe el derecho? ¿Qué me van a contestar? El derecho no hace nada más ni nada menos que regular la vida en sociedad para que todas las personas podamos vivir de la manera más pacífica posible en este tránsito por la búsqueda de nuestros propios objetivos e ideales individuales. Y por eso, para poder hablar de igualdad, primero tenemos que hablar de los derechos humanos. Seguramente, como les decía, todos hemos escuchado hablar acerca de los derechos humanos. Una materia que está muy mediatizada, pero lo que nosotros vamos a hacer acá es construir sobre lo que ya sabemos. Si hay algo que nos sirve, en lo que ya sabemos coloquialmente, no lo vamos a usar. Y lo que más o menos tenemos bien, vamos a ir construyendo, es decir, vamos a ir puliendo estos conocimientos previos con los que sí o sí venimos o ingresamos al estudio, en este caso, de una carrera universitaria. ¿Qué son los derechos humanos? Son garantías que le corresponden a todas las personas. Por eso habla de inherentes.
nace con la persona. No se puede desprender, no se puede escindir. Por eso hablamos de una inherencia, sin distinción de raza, sexo, color, idioma, nacionalidad, religión o cualquier otra condición social, sin ningún tipo de discriminación. Los derechos humanos tienen ciertas características específicas que tienen que ver con que son universales, son inalienables y también son exigibles. Y según la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. También vamos a estudiar qué dice la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Primero vamos a decir qué es la doctrina, porque muchos no sabemos qué significa doctrina. La doctrina es el conjunto de publicaciones de los científicos del derecho, de los juristas, de los doctrinarios que nos van a permitir, en este caso, conocer el alcance, la amplitud, conceptos, características y fundamentos de distintos derechos. En este caso, vamos a encontrar específicamente que un doctrinario es Pedro Niken. ¿Qué va a decir Pedro Niken? Va a definir a los derechos humanos como afirmaciones de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe estar al servicio del ser humano y no puede utilizarse para vulnerar su dignidad. Profe, se le silenció el micrófono. ¿Cuáles son las características que tienen los derechos humanos? Vamos a encontrar que hay varias características y por eso he escrito distintas filminas. En primer lugar, podemos decir que son universales, que pertenecen a todas las personas en todo tiempo y lugar. Por eso hablamos de la universalidad de los derechos humanos. También hablamos de la inalienabilidad de los derechos humanos. ¿Qué significa? Que no pueden ser suspendidos o retirados arbitrariamente. Y también los derechos humanos son no discriminatorios. ¿Qué significa que sean no discriminatorios? Que deben poder disfrutarse en igualdad de condiciones por todas las personas. Igualdad en igualdad de condiciones es una característica que iremos estudiando a lo largo de estas clases. Otra de las características con las que nosotros nos encontramos cuando hablamos de los derechos humanos es que estos derechos son indivisibles e interdependientes y que no existen jerarquías entre los distintos derechos. Esto es, en algún momento se consideró que los derechos civiles y políticos estaban por sobre los derechos económicos, sociales y culturales respecto de su justiciabilidad o exigibilidad. Lo cierto es que nosotros vamos a encontrar que el goce de uno de los derechos va a depender del respeto de los demás derechos. En este caso vamos a conocer, por ejemplo, el derecho a la educación va a depender del derecho de acceso a la salud y a las condiciones de vida dignas. ¿Esto qué significa? Que siempre que se ejerza un derecho, al mismo tiempo se va a estar ejerciendo otro. Y si se vulnera un derecho, al mismo tiempo se va a estar vulnerando otro. En esta tercera filmina de las características, lo que nosotros estudiamos es que una característica fundamental de los derechos humanos es que estos tienen protección legal. ¿Qué significa que
los derechos humanos tengan protección legal, que no solamente se corresponden con el derecho natural. ¿Esto qué es? Que todos los derechos nos corresponden a todas las personas por el solo hecho de ser tal, sino que la protección legal, ¿qué garantiza? Que tenemos un Estado que va a determinar cuáles son esa lista o cuál es esa lista de derechos y va a generar los mecanismos procesales tendientes a hacer efectivo el ejercicio de los derechos en el caso en el que alguna persona no lo esté ejerciendo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos referencia a la protección legal, estamos haciendo referencia a las garantías procedimentales y procesales. Esto es, la existencia de un poder judicial para que cualquier persona puede acudir en búsqueda de la satisfacción de sus derechos. Por eso hablamos de esta cuestión que es tan importante y que tiene que ver con que los derechos humanos no solamente nos corresponden a todos por el solo hecho de ser personas, sino que también tienen una característica fundamental que más adelante ustedes la vamos a estudiar como positivismo, es decir, los derechos están positivados. ¿Mm? Vamos a hablar de esa positivación de los derechos o positivización de los derechos, dependiendo de cómo lo encuentren. Ustedes en el material en el que tienen van a encontrar la palabra positivación de los derechos. Significa que los derechos tienen una protección legal y que nos permite esa protección legal acudir a los órganos y a las instancias jurisdiccionales pertinentes para hacer efectivo el ejercicio de esos derechos que no estamos ejerciendo o que nuestros clientes no están ejerciendo en un momento determinado. También una característica fundamental que tiene que ver con los derechos humanos es el de su integralidad y tiene estrecha relación con lo que nosotros mencionábamos recién en la filmina anterior y que tiene que ver con esta interdependencia e indivisibilidad. ¿Por qué decimos que son integrales? Porque todos los derechos son universales, indivisibles e interdependientes. Y el ejercicio de los derechos es de manera amplia, abarcativa. Si se ejerce un derecho, seguramente se está ejerciendo otro, y si se vulnera un derecho, seguramente se está vulnerando otro. Por eso hablamos de una integralidad. No hay ningún derecho que esté por encima de otro en términos generales. Los derechos, por supuesto, y esto lo vamos a estudiar en las próximas clases, son derrotables en el caso concreto. Es decir, cuando hay un choque de intereses y un choque de derechos, ahí sí se acude al sistema jurisdiccional para que la persona que en ese momento tiene la potestad estatal de decidir sobre un conflicto de normas pueda tomar una decisión que sea ajustada a derecho. También vamos a estudiar una breve historia de los derechos humanos. Esto es, cuando nacen, cómo han ido consolidándose y finalmente vamos a estudiar cuándo surgen los derechos humanos y siempre teniendo en cuenta que esta no es una clase de historia. Las profes no somos historiadoras, somos abogadas con otras especialidades, pero lo cierto es que nosotros vamos a estudiar los derechos humanos desde el punto de vista jurídico y a la evolución histórica la vamos a estudiar también, entonces, desde el punto de vista jurídico, es decir, conociendo cuáles son los instrumentos internacionales en materia de derechos, simplemente por nombrar algunos que están ahí. En el siglo XVIII nosotros teníamos la Revolución Francesa en el año 1789, la Declaración de Virginia de 1776, recuerden cuando las 13 colonias se independizan de la corona inglesa. Y después, bueno, tenemos todo el surgimiento, en este caso los derechos civiles y políticos, el surgimiento del constitucionalismo clásico, después pasamos al constitucionalismo social y finalmente vamos a referirnos a la historia en el siglo XX que tiene que ver con
la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, todo lo que significó el nacimiento de la Sociedad de las Naciones en 1919, con el Tratado de Versalles, este tratado de paz, y después la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, que en atención a los horrores vividos por la humanidad, en ese momento las naciones se reunieron y dijeron que los flagelos padecidos durante la Segunda Guerra Mundial no afecten a las generaciones venideras. Y de esa manera es que surge entonces la Organización de Naciones Unidas sobre esa primigenia Sociedad de las Naciones que había surgido en 1919. Una historia muy interesante que después va a ir consolidándose con las declaraciones, tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, y después con lo que algunos autores dan en llamar esa catarata de instrumentos, pactos, declaraciones, convenciones, que van a formar el núcleo positivo de los derechos humanos, como lo vemos en el año 1966, ambos pactos, el de derechos civiles y políticos y el de económicos, sociales y culturales. Hasta ahí es una parte. Después nosotros vamos a encontrar que el cuadernillo estudio también refiere al principio de igualdad. En realidad es lo que venimos a estudiar para esta instancia nivelatoria. Decíamos que no podemos estudiar el principio de igualdad si no estudiamos a los derechos humanos, y por eso comenzamos con la historia de los derechos humanos. Pero lo que nos interesa es poder estudiar qué es la igualdad. Y entonces acá vamos a hacer un recorrido acerca de qué dice nuestra Constitución, qué decía nuestra Constitución originaria en 1853 de 1860. Ustedes recuerden que en 1860 Buenos Aires se suma a la Confederación y tenemos entonces nuestra Constitución, nuestro Estado Nacional consolidado, formado, y a partir de ahí vamos a caminar en otro sentido a partir de 1863 con nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, decidiendo en distintos momentos cuestiones relativas a la igualdad y a la no discriminación que nosotros vamos a estudiar también. Muchos años después, asistimos a la reforma del año 1994. Esta reforma introdujo un artículo, que es el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución. Antes del artículo 75, que eran las facultades, que son las atribuciones o facultades del Congreso, estaban en el artículo 67. Por algunos artículos que se han sumado, este artículo 67 pasa a ser el artículo 75, y en ese artículo 75 se incorpora un inciso, que es el inciso número 23, que refiere ya no a la igualdad como no discriminación o esa igualdad formal del artículo 16, que es igualdad ante la ley, sino que va a hacer referencia, este artículo 75, inciso 23, a que existen ciertos grupos de personas que históricamente han sido desaventajados en relación con estos otros grupos dominantes en la sociedad, razón por la cual merecen una especial protección por parte del Estado. Y entre esas enumera nuestra Constitución a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a las personas con discapacidad, una enumeración que es simplemente enunciativa y no taxativa, donde se pueden incorporar, como se ha hecho posteriormente, dentro de los grupos culturales históricamente desaventajados, no incorporar a la Constitución, sino en el marco de esos grupos que merecen una especial protección, a otros que tienen que ver con, por ejemplo, los pueblos indígenas o a las personas privadas de su libertad, o también a las personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+. Y es ahí donde nosotros vamos a estudiar cómo pasamos de esa igualdad formal a una igualdad real. ¿Cómo hace el Estado para equiparar, equilibrar las situaciones de las personas que vienen con condiciones sociales, culturales, históricas, económicas diferentes, y sin embargo
todas les corresponde acceder a las mismas oportunidades. Eso es un poco lo que nosotros vamos a ir estudiando, todo lo que es igualdad formal, la igualdad sustantiva, la igualdad real. Y no solamente que dice la igualdad en nuestra Constitución, sino también vamos a ir estudiando qué es la igualdad en la Convención Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Vamos a estudiar el artículo 1 y vamos a estudiar el artículo 24 de la Convención, lo que son la cláusula autónoma y la cláusula subordinada de igualdad. Y vamos a estudiar entonces en este punto un tema que es apasionante y que tiene que ver con la jurisprudencia interamericana. Les va a encantar esas clases donde nosotros veamos jurisprudencia porque vamos a contar casos emblemáticos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana decide y va a tomar entonces este principio de igualdad con distintos alcances. Y así vamos a estudiar algunos casos, el caso Atala Rifo, el caso Campo Algodonero, el caso Furlan, el caso González Llull, y también vamos a estudiar no solamente sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que también vamos a estudiar opiniones consultivas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos funciones. Una función que es contenciosa, es decir, cuando hay un Estado que está frente a la contienda jurisdiccional en el que se va a decidir si el Estado es responsable o no por la vulneración de un derecho humano no reparado. Y también tiene una función consultiva. ¿Cuál es esa función consultiva? Cuando los distintos estados, e inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le puede preguntar a la Corte Interamericana cuál es el alcance de una norma. O le puede preguntar algunas cuestiones relativas a cómo se interpreta algún derecho contenido en la Convención Americana o en otros instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos donde la Corte tenga competencia o incidencia. Y en ese caso, en el marco de estas competencias que tiene la Corte Interamericana, que son las opiniones consultivas, la Corte Interamericana se refirió en su opinión consultiva número 18 del año 2003 al principio de igualdad. ¿Qué hace en esta opinión consultiva? Desarrolla el concepto de igualdad, de la igualdad formal, de la igualdad estructural y hace referencia al carácter de ius cogens del principio de igualdad, y en esa clase vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con normas de ius cogens. También vamos a ver que hay distintos niveles de escrutinio judicial y que se aplican distintos niveles de control, donde una norma puede ser declarada inconstitucional cuando se afectan derechos fundamentales o grupos vulnerables y hay un escrutinio estricto, intermedio cuando encontramos categorías que son sensibles o también denominadas categorías sospechosas, o un escrutinio leve cuando no se afectan derechos de carácter fundamental. Y acá también vamos a estudiar un caso destacado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Cisnero, el de una mujer que soñaba con ser colectivera, el caso de González de Delgado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se hizo referencia también a qué pasaba respecto a un grupo de padres y madres que no permitía o no quería que el colegio, que históricamente había sido de varones, abra sus puertas a las mujeres. El caso Huft es un caso también de categorías sospechosas donde un juez de primera instancia quiere rendir para ascender y ser juez de cámara y la reglamentación no le permitía inscribirse porque él no era nacido en Argentina, sino que era naturalizado. Bueno, casos muy interesantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también vamos a estudiar casos nuevamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en este caso Duque contra Colombia. Tenemos varios casos, también vamos a estudiar el caso sobre derechos a la identidad, a la igualdad en
identidad de género y orientación sexual, que es el caso Azul Rojas Marín. Vamos a estudiar también cuál es la función del control judicial, en este caso el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, que debe establecer o tiene que tener por objetivo que las normas no perpetúen las desigualdades, y por eso los jueces deben poder identificar cuáles son aquellas categorías sospechosas. Por eso un tema que vamos a estudiar profundamente y que tenemos que saber es qué son las categorías sospechosas desde el punto de vista jurídico. Por eso, como ustedes vienen a estudiar a la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho, también este cuadernillo nos permite entonces pensar, nos da la posibilidad, nos habilita el escenario para que nosotros podamos pensar cuál es el rol que tiene el derecho en el ejercicio de la igualdad. El derecho no es neutral. Puede reproducir o puede corregir desigualdades. Un ejemplo que solamente para nombrar, porque después vamos a ir estudiando en cada una de las clases en profundidad. Pero, por ejemplo, las mujeres a qué edad se jubilan y los hombres a qué edad se jubilan. Hay una diferenciación. Las mujeres a partir de los 60 años y los hombres a partir de los 65 años. Eso es una desigualdad que se convierte en una distinción porque es razonable, o es una diferencia que se convierte en una discriminación porque no es razonable. Bueno, esto es un poco lo que vamos a estudiar entre lo que es razonabilidad y lo que es arbitrariedad respecto de las decisiones, que la igualdad debe hacerse realidad en la vida de las personas. ¿Y cuál es la función que tenemos como abogadas y abogados? Poder promover condiciones equitativas, esta igualdad de oportunidades. La igualdad es una tarea constante, no es un objetivo o punto de llegada, y cada avance normativo tiene que ampliar los derechos a partir de lo que es el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, porque defender la igualdad es defender la democracia, la dignidad humana y, por supuesto, el mérito de las personas. Finalmente, en las últimas clases, ya con el material leído, vamos a trabajar algunas preguntas. Si nosotros nos ponemos a contestar hoy, lo vamos a hacer desde lo que creemos que sabemos. Por eso siempre para opinar es necesario tener el conocimiento. Y una vez que tenemos el conocimiento, podemos dar nuestra opinión fundada. Por eso, ya vamos a llegar a ese momento, a esas preguntas, donde ustedes, después de haber estudiado, después de haber leído, después de haber comprendido el alcance y el sentido que tenemos que trabajar en lo que es derecho a la igualdad en estas distintas clases, vamos a estar en condiciones de poder responder en el marco de una clase, de una facultad de derecho, para poder estudiar y para poder ser aspirantes a la carrera de abogacía. Vamos a estudiar o podemos empezar a explorar algunas respuestas, intentar unas respuestas que tienen que ver con ¿por qué la igualdad es una condición de la libertad? ¿Cómo puede el Estado discriminar por omisión? Esto es cuando el Estado no hace, omite. ¿Puede discriminar cuando el Estado no hace? ¿Qué diferencia existe entre discriminar por acción que discriminar por omisión? ¿Y cuál es la relación entre la igualdad y la democracia? ¿Mm? Nosotros vamos a tener entonces esta guía de lectura, este cuadernillo como guía de lectura, para que ustedes puedan comprender que la igualdad es un principio jurídico esencial, es de la columna vertebral, les decía, de los derechos humanos. ¿Cuáles son los distintos ejes temáticos y conceptuales, tanto doctrinarios como jurisprudenciales, que vamos a ir recorriendo? La dignidad de la persona, la historia de los derechos humanos, qué es la igualdad sustantiva y la igualdad formal,
qué es el jus cogens, cuáles son los niveles de escrutinio que deben realizar los jueces, a través de distintos casos, como les había dicho, Atala Rifo, Campo Algodonero, Fulán, González Llull, Duque. Por eso, como sugerencia de estudio, ahora que todos ya tienen el material, primero que podamos hacer un recorrido histórico acerca de cuáles son estos derechos. Después, que podamos ir analizando los casos que son muy interesantes y después finalmente sí poder hacer esta reflexión crítica sobre, les diría, los conceptos que hacen a la igualdad real, a la igualdad formal. Como cierre de estas distintas clases, nosotros vamos a ir estudiando que la igualdad y la libertad unen al derecho con la justicia y que formarse en derecho implica construir una sociedad sin discriminaciones. Porque si vienen y están acá es porque realmente los ha motivado el espíritu de justicia que debe imperar y que debe reinar en nosotros como abogados y abogadas. Y defender la igualdad es ejercer el derecho siempre con una mirada humana, con una mirada sensible a la necesidad de los otros. Ahora sí, muchísimas gracias. Voy a cerrar la grabación y quedo atenta a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias.